pueblos se humillare ante mí, dice Jehová, y si dejare sus caminos de maldad y de impiedad, y buscare siempre el rostro del Señor, Él oirá. Y si hubiésemos pecado contra Dios, perdonará. ¿De qué serviría tener profecía, un don excelente, recibir aplausos y muchos honores de toda la gente? Mi testimonio dice lo contrario y habla más fuerte. Y todo lo que haga delante de Dios tendrá olor a muerte. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Abel trajo ofrenda y también Caín trajo presentes. Ambas eran buenas, mas sus corazones eran diferentes. Uno amaba a Dios con sinceridad y era obediente. El otro fingía, queriendo engañar al omnipotente, queriendo engañar al omnipotente. Sí, Dios les bendiga. Estamos una vez más en Renuevo TV, predicando la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Evelia Romero, trabajando en Ministerio Internacional Clínica del Alma. Estamos una vez más aquí, predicando la palabra del Señor que les sea de mucha bendición y reflexión a nuestras vidas. Okay. Vamos a leer la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, Crónicas 7, versículo 14, capítulo 7, versículo 14. La palabra de nuestro Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La palabra del Señor es muy clara. Antísimo Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo. ¿Por qué? Porque nos permites una vez más, Señor bendito, dar la palabra, Padre Santo, por medio, Señor bendito, de esta programación que es de mucha bendición a nuestras vidas y a todos los que están oyendo y están presentes, escuchando la palabra del Señor. Es una grande bendición. Padre Rey Eterno, te pido, Padre Santísimo, que bendigas, Padre Santo, a todo aquel televidente, Padre Santo, que está viendo esta programación, Dios mío. Padre Rey Eterno, trabaja en su vida, Señor, que la palabra penetre en su mente, en su corazón, Padre Santo, y que reflexione, Dios mío, qué es lo que tiene que hacer para ti, Padre Santísimo, cómo debemos de conducirnos, Padre Santo. Sea, Señor, la esencia de tu Santo Espíritu, tocando las vidas, Padre Santo, tocando los corazones, bendito Dios. Padre Rey Eterno, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo y la guianza de tu Santo Espíritu. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A quién el Señor le está hablando a través de esta hermosa palabra? Le está hablando a su pueblo. ¿Por qué? Porque realmente Dios primeramente trabaja con su pueblo. Dios nos pide cómo debemos de conducirnos en su palabra. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué testimonio debemos de dar en Él? En Él y para Él. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Pero el Señor en esta mañana, en este día, el Señor habla y dice, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo iré. ¿Por qué el Señor está hablando así? Porque el Señor conoce su vida. El Señor conoce su andar, el Señor conoce su caminar, el Señor conoce sus acciones, el Señor sabe lo que usted está haciendo. Y hoy en día hay muchos en las iglesias, no estoy tirando la palabra de Dios, no. Estoy hablando la palabra de verdad como está establecida y el Señor pide que así le hablemos, porque la palabra del Señor no se le pone florecitas. La palabra del Señor se habla directo, no es indirecta, es directa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo habla claro, el Espíritu Santo habla claro. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos. Y el Señor dice en su palabra también que al hijo que Dios ama, Él lo corrige. Que al hijo que Dios ama, Él lo exhorta. Que al hijo que Dios ama, le dice, mira, haz esto. Por favor, regrésate de ese mal camino en el que andas. Puedes estar en la iglesia, puedes levantar tus manos, aparentemente adorando a Dios, levantando tus manos, pero fuera de la iglesia, ¿qué? Cuando nosotros debemos de dar buen testimonio en la iglesia, en la calle, en la casa y a donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque si tú has nacido de nuevo, vas a dar buen testimonio. Si tú has nacido de nuevo, vas a ser hijo legítimo de Dios. No solamente de nombre. El que es nacido de nuevo sabe cómo se debe de conducir, sabe cómo se tiene que apartar. No permitamos que el Señor nos diga, vosotros sois hijos del diablo porque las obras del diablo hacen. No permitamos eso. Mas sin embargo, escrito está también eso. Y si el Señor habla así en su palabra, es porque Él sabe cómo estamos haciendo y cómo nos conducimos en esta vida. Y no es fácil el cristianismo. Es fácil para el obediente, es fácil para el que obedece, es fácil para el que tiene temor de Dios. Para ese le es fácil. Pero al que es rebelde, soberbio, altanero y anda en adulterio, en fornicación y tantas cosas, se le hace difícil obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a vivir como un impío. Y es conocedor de la palabra del Señor. Pero no solamente es conocedor la palabra, no solamente que sea conocedor de la palabra, no solamente es saber la palabra de Dios de memoria, tenerla en su mente, porque cualquiera sabe la Biblia desde el principio hasta el final. El Señor quiere que se ponga por obra. El Señor quiere que nos conduzcamos bien en su palabra de Dios, como debe de ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia no es cualquier libro que se tiene que hablar de memoria, sino que Dios quiere que la establezcamos en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos cómo vivir, cómo caminar. Pero si la persona solamente está y sabe y conoce la palabra del Señor y todo, no, eso no es que haya nacido de nuevo. Ahora también, muchas de las veces, el Señor ha levantado grandes siervos de Dios
que predican la palabra bien, pero dijo uno bien, son contados. Y hoy en día se están acomodando rete bien en cuatro paredes. ¿Por qué no hay ese sentir y ese dolor en el corazón de salir a buscar las almas? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué no hay eso? ¿Por qué? Porque muchas de las veces el que está enfrente tampoco puede decirle al pueblo esto. Yo he vivido y he sido instruida. La palabra del Señor es bien dura, pero bien efectiva. Y por eso es que estoy de pie. ¿Por qué? Porque yo digo, una palabra de exhortación despierta. Una palabra de exhortación hace reflexionar a la persona. Pero si realmente hoy tienen miedo de predicar fuerte, de hablar la palabra tal y como está, ¿por qué? Porque se van, porque se quedan solos. Y no importa que queden 2 o 3, pero que sean salvos. Y muchas de las veces uno que gana con tener la iglesia llena, si realmente son más impíos que hijos de Dios. Y Dios no quiere eso. ¿Y por qué yo me atrevo a hablar así? ¿Por qué? Porque hay mucho inframiento espiritual en el pueblo de Dios. Y el pastor que ama a las ovejas las reprende y las corrige con la palabra. Y el que no, quiere decir que no las ama. Quiere decir que bien cómodamente y las está mandando al infierno. ¿Por qué? Porque no le puede dar una exhortación. No le puede decir sus verdades a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se le va. No, porque es el miembro que da los diezmos sin falta, da buenas ofrendas. Como dice el canto. Abel trajo ofrenda y también Caín. Y dice el Señor, bueno, pues ambas son buenas, las dos son buenas. Pero ¿cuál ofrenda le agradó más a Dios? La de Abel. ¿Por qué? Porque por obediente. Porque él tiene temor de Dios. Él caminaba en obediencia a Dios, en adoración a Dios. Esa fue la ofrenda que él tomó. Pero él hizo una comparación, bueno, ambas son buenas, pero la que más me agrada es la ofrenda del que obedece. El diezmo que más me agrada es del que obedece. No queramos, pero más sin embargo, el que no ha nacido de nuevo, el que es más impío que cristiano, quiere comprar a Dios con las ofrendas y los diezmos. Puede comprar al pastor, pero a Dios no se le compra con eso. Mejor obedece. Dios nos manda obediencia y sujeción. Puedes quedar bien con el pastor con buenas ofrendas. A él sí lo puedes comprar, pero a Dios no se le engaña. Como dice la palabra del Señor y dice el canto también. Queriendo engañar a Dios, pero a Dios no se le engaña. Te engañas tú mismo te engañas, tú mismo estás sembrando dice la palabra del Señor, lo que se siembra se cosecha. Y según tú dices, no, a Dios no se le engaña. Engañarás al pastor, pero a Dios no. Y Dios requiere obediencia. Está pidiendo obediencia y sujeción a su palabra. Entonces, la palabra del Señor hay que hablarla tal y como está. A la palabra del Señor no se le pone ningún adornito para quedar bien. La palabra del Señor se da tal y como al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque Dios es claro en su palabra. La palabra de Dios no se le pone florecitas ni adornitos. ¿Por qué? Porque se va a ir. Porque esto. Le estoy hablando y estoy diciendo que la palabra del Señor se da bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios. Tampoco la palabra del Señor se usa para tirar. Tampoco la palabra del Señor se usa para dañar. Sino que realmente la palabra del Señor se da con amor. Y cuando se aman a las ovejas, cuando se ama al pueblo de Dios, se habla la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que reflexione, para que su alma sea salva, para que no se pierda esa ovejita. El Señor quiere eso. Ahora que sí, en el pueblo de Dios hay ovejas y hay cabritos, la misma palabra de Dios dice que la cizaña está juntamente con el trigo. Sí, pero no nos abasemos a eso. Hay que procurar que la cizaña se vuelva trigo.
Dice la palabra del Señor, el Señor la arrancará, sí, pero nuestro trabajo es hacer reflexionar a esa cizaña. ¿Por qué? Porque si no se hace esa sangre, el Señor no la va a demandar. Y la palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero realmente Dios no nos manda a dañar, a tirar, a juzgar, ni a apedrear a las ovejas tampoco. Simplemente nos manda a dar la palabra de verdad y decir, y orar y decir, Señor, que la palabra del Señor penetre en lo más profundo de esos corazones. ¿Para qué? Para que realmente el Espíritu Santo haga el trabajo. Pero hay que obedecer a Dios y dar la palabra tal y como está. ¿Me entiende? Es algo que la palabra del Señor nos indica. Y el que ha nacido de nuevo va a entender. Pero el que anda más en sus propios caminos se enoja. Amén. Jeremías 18:3. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dice la palabra del Señor, pero esto va cuando nosotros nos ponemos por completo en manos del Señor y que verdaderamente la persona quiere cambiar, se pone por completo en manos de Dios y con humillación, con un corazón quebrantado, se acerca a Dios, va a Dios y dice, Señor, por favor, cámbiame, ya no quiero ser igual. Señor, tómame en tus manos, cambia mi vida, restaura mi vida. Pero ese es el que quiere cambiar. Pero el que no quiere cambiar solamente agarra el evangelio, la iglesia como una rutina y no se miran buenos frutos. No se miran buenos frutos. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Simplemente está de religioso. De que los domingos va a la iglesia, los viernes va a la iglesia. O sea, se le vuelve costumbre nomás estar yendo a la iglesia y su corazón vacío. Y no, el Señor nos dice cómo nosotros debemos de ser. Y Él dice, ponte en mis manos, obedece y yo haré cosas nuevas en tu vida. Pero es para el que quiere. Las promesas del Señor son muchas, pero las recibe el que quiere recibirlas. Y el que no, pues no. El Señor dice, no, ahí te voy dejando. Tú eliges tu propio destino, tu propio caminar. Amas a Dios, acércate a Él. No amas a Dios, pues retírate de una sola vez, pero no andes jugando con la palabra del Señor ni con el evangelio. ¿Por qué? Porque no está el tiempo, ni hoy, ni nunca, de jugar con la palabra del Señor o jugar a que somos cristianitos. ¿Por qué? Porque después viene la recompensa de nuestros hechos. Y Dios perdona, sí, Dios perdona, pero también dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y Dios perdona y ama, grande la misericordia de Dios, sí, grande la misericordia de Dios. Pero es que está en el Antiguo Testamento, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Nada, no se buscan pretextos. No, pero que eso era antes, hoy estamos por gracia. Y sí, y por gracia, por eso haces lo que te da tu gana. Pero el Señor no quiere eso. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y la misma palabra de Dios, desde el principio hasta el final, corrige. Nada de que en esto sí creo y en esto no. Eso fue en el tiempo antiguo. No, la palabra de Dios es palabra de Dios. Dice Dios en su palabra, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. ¿Qué nos quiere decir en eso? Él es el mismo de ayer, de hoy, siempre. Y la misma palabra se puede establecer en nuestras vidas conforme a nuestros hechos. Él perdona, sí, tiene misericordia, sí, pero también se recibe lo que se cosecha. Dice la palabra del Señor, si mi pueblo se humillare y reconociere, pero verdaderamente con un corazón quebrantado, genuino delante de Dios,
podemos conmover a Dios a misericordia. Pero si Él quiere, como dice la palabra del Señor también, el leproso fue con mucho amor y humildad. Le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Esa es una acción de amor, de humildad delante de Dios. ¿Por qué? Porque al Señor no se le exige. Al Señor no se le pide nada. ¿Por qué? Porque se le pide con amor y con humildad. Nada de que con esto, con lo otro. No. El Señor se le pide con mucho amor, con mucha humildad. Y el Señor lo que quiere es que nos humillemos y que hablemos la palabra de verdad al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha comodidad en el pueblo de Dios. Ya no hay evangelización, ya no hay ese amor por las almas, ya no está ese gemir por las almas, ya no está ese caminar de salir a buscar las almas. Hay mucha comodidad en el pueblo de Dios. ¿Y qué dice? Dice, 4 leprosos, los leprosos que estaban ahí, y después se fueron. Digo, no, nosotros, ¿qué dijeron después? Nosotros ya nos hartamos, vamos a hablarles, pero hoy se hartan en las iglesias, pero no salen a compartir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor en verdad guiada por el Espíritu Santo. Si no, en aquel día, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿Cuántas almas ganamos para Cristo? Pero es por lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo no se humilla. Por eso no está ese amor, ese sentir de ver el dolor de los demás, de ver el dolor de las almas, de ver el dolor de los inconversos. ¿Por qué? Porque son más impíos que cristianos. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Yo no ando con cosas. Amén. Y espero que esta palabra le haya sido de reflexión. Reflexione bien en su mente y en su corazón. ¿Cómo es que usted está caminando en el Señor? Solamente reflexione. Que se le quede esta palabra del Señor. Que este mensaje le sea de bendición para bien. El Señor quiere obediencia. El Señor quiere sujeción. El Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y el Señor quiere que nos pongamos por completo en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero y Él puede hacer nuevas cosas en nuestras vidas si tú quieres. El Señor dice, si tú quieres, yo te puedo cambiar, te puedo transformar si tú quieres cambiar. Amén. Bueno, la palabra del Señor es una reflexión a nuestras vidas. Santísimo Padre Celestial, gracias te doy, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque hablas a nuestras vidas, Padre Santo. Te pido, Señor bendito, que esta palabra, Señor, de exhortación, de reflexión, Padre Santo, haga recapacitar a las vidas, Padre Santo, a las almas, Padre Santísimo, que están sedientas de tu amor, Padre Santísimo. Mi Dios eterno, mi Dios todopoderoso, manifiesta, Señor, tu gloria y tu poder en cada corazón, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, buenas tardes, que Dios les bendiga y que esta palabra les haya sido de mucha bendición. Ministerio Internacional Clínica del Alma en la programación Renuevo TV. Dios les bendiga. Mi pueblo se humillare ante mí, dice Jehová, y si dejare sus caminos de maldad y de impiedad, y buscare siempre el rostro del Señor, Él oirá. Si hubiésemos pecado contra Dios, perdonará. ¿De qué serviría
tener profecía, un don excelente, recibir aplausos y muchos honores de toda la gente. Mi testimonio dice lo contrario y habla más fuerte. Y todo lo que haga delante de Dios tendrá olor a muerte. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Abel trajo ofrenda y también Caín trajo presentes. Ambas eran buenas, mas sus corazones eran diferentes. Uno amaba a Dios con sinceridad y era obediente. El otro fingía queriendo engañar al omnipotente, queriendo engañar al omnipotente.